de este estudio va a estar centrado en el hecho de cuál es el verdadero norte para el hombre. Porque aquí Eclesiastés nos va a mostrar que este hombre, vamos a identificar o tratar de identificar quién es, este escritor de Eclesiastés, está tratando desde la perspectiva del razonamiento humano, poder encontrar, ¿ya? Porque no es que sea un ateo, él cree en Dios, pero el punto es si realmente está claro en quién es Dios. Y él nos va a enseñar a través de este libro de que mucho de lo que nosotros a veces esfuerzo que hacemos, sencillamente es un esfuerzo inútil. Y una de las cosas que habla aquí es, trabaja, ¿ya? Tengo tanto trabajo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Al final va a terminar el día, al final va a terminar su vida. ¿Qué ocurre con eso? En la antigüedad, los navegantes, ellos viajaban y no existían a lo mejor esos sistemas tan hoy día especiales que se tienen, ¿verdad? Con brújulas, satélites, sino que ellos navegaban y siempre iban con puntos de referencia desde la tierra. Y entonces ellos cuando navegaban no iban muy adentro para no perder el punto de referencia, para no perder su ubicación. Pero después, a medida que esto fue avanzando, ¿ya? Y la navegación se volvió, llamémosle celestial, porque empezaron a mirar arriba. Y el enfoque de ellos, en el caso de nosotros, en el hemisferio norte, ¿cuál es? Bueno, la Osa Mayor, ellos miraban hacia el norte, entonces esa era la ubicación que les daba dirección a ellos. Entonces tenían un punto de referencia. Fíjense, la referencia para ellos en ese tiempo ya no era un lugar en la tierra, sino que ya la referencia para ellos era un lugar arriba. Y esto es lo mismo que nosotros vamos a ver. Que la referencia para nosotros no está apuntando aquí a la tierra, sino que la referencia para el cristiano está apuntando hacia el cielo. Perdón, hacia el cielo. Entonces aquí el escritor nos va a mostrar que su enfoque, lo que hizo más bien fue a veces traerlo a un punto, como dirían algunos, se extravió en su vejez. Se extravió en su vejez. Dejó de mirar donde tenía que mirar aquí. Entonces, Eclesiastés nos va a dar principios, nos va a dar consejos de cómo nosotros debemos navegar en esta vida y mirando, obviamente, nuestro norte. Nuestro norte es Jesús. La estrella norte para navegar en la vida es Jesús, el Hijo de Dios. Es a Él a que tenemos que enfocarnos. Y esta brújula usted la puede encontrar a través de la Biblia y es lo que vamos a mirar. Es lo que vamos a mirar. Lamentablemente este libro de Eclesiastés ha sido muy mal usado. Fíjense que la gran mayoría de las personas que citan este libro y lo citan mal son ateos, agnósticos, las sectas como los testigos de Jehová, etc. Ellos citan este libro y lo usan. Obviamente para, como diría alguien, para su propia perdición, pero a veces los cristianos no entienden mucho de este contenido que hay aquí. Y esto es lo que vamos a tratar de ver aquí. No tratar de usar este libro fuera de su contexto, sino ubicarlo dentro del contexto en el que está el libro y mirar qué es lo que nos está enseñando a cada uno de nosotros. Este Salomón, que creemos que es el autor de este libro, trató de caminar su vida sin caminar con Dios. Y se dio cuenta que al final no se puede. Es imposible aquí. Este libro no es un libro que usted y yo debemos mirarlo como un libro pesimista, sino uno para que usted y yo podamos tomar estas advertencias y estos consejos, prestar atención, para mantenernos alejados de la vida que este hombre va a describir aquí, en ese libro.
Entonces, Salomón, fíjense, vamos a leer el primer versículo y de ahí vamos a tomar nuestra introducción en esta noche. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, el autor de este libro, David tuvo muchos hijos, pero ¿quién reinó? Solo uno. Fue Salomón. Fue el que reinó en Jerusalén. Y obviamente aquí nos va a mostrar el corazón de este hombre, Salomón. Ahora, ¿quién es Salomón? Primero, nos dice aquí que Salomón es el hijo de David. Ahora, todos sabemos la historia. En 2 de Samuel, en capítulo 11, se narra la historia ahí de cómo David toma a Betsabé. Betsabé vino a ser la mamá de Salomón. Pero antes de que eso ocurriera, el relato nos dice ahí que David, en vez de estar en la guerra, en la época en que los reyes estaban en la guerra, él se quedó en la casa, en el palacio, y mientras miraba ahí, dice que vio a esta mujer bañándose, obviamente, y la tomó, y esta mujer quedó embarazada. Y él dijo, wow, ¿qué voy a hacer? En vez de arrepentirse, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Digo, ¿cómo voy a tapar esto? Y a lo mejor, como dirían hoy día, ¿cómo voy a tapar este error, esta debilidad? Y lo que hace es traer a este hombre llamado Urías, el esposo de Betsabé, que era uno de los hombres que era importante ahí, de la guardia, estaba dentro de la guardia de David. Lo manda a traer y le dice, ¿cómo está todo? ¡Pum! Manda a tu casa. Le da bastante vino, anda a su casa y pasa tiempo ahí con tu esposa. Y el hombre se quedó afuera. Entonces, David le cuenta y dice, pero ¿cómo este se tiene que quedar afuera? ¿Ya? Le falló el plan. Y no le falló una vez, le falló 2, 3 veces. Hasta que dijo, ok, por propia mano envió una carta al general, le dijo, déjalo ahí en la parte más tremenda de la batalla para que muera. ¿Y qué ocurrió? Murió. Un año, David estuvo calladito. Un año David cayó. Hasta que viene el profeta y le dice a David, ¿se acuerdan la historia de la corderita? Y ese hombre debe morir, ese hombre eres tú. ¿Ya? Ese hombre eres tú. Pero Dios lo perdonó. La mujer había quedado embarazada. El hijo que ella dio a luz murió. ¿Se acuerdan que él ayunaba, Señor? Al final murió. Pero después ella tiene otro hijo. Y esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice que después que murió, se juntó con Betsabé, la tomó como su esposa y concibió y dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Salomón, que significa paz. Que significa paz. Pero Jehová le dio otro nombre a él. Y el nombre que él le dio es amado de Jehová. Días. Amado de Jehová. Dijo, ¿por qué? Porque este es amado por mí. Y Dios lo tomó a este joven Salomón y lo va a poner en el trono de David. Entonces, no es que Salomón, o más bien David, no tuvo hijos. Usted puede leer que tuvo un montón de hijos. ¿Ya? No era que Dios le había mandado a tener muchos hijos. Pero tuvo muchos hijos. En Jerusalén, en Hebrón, tuvo un montón de hijos. Pero Dios escogió a este hombre. Fíjate, nos dice aquí que este hijo de David era rey de Israel en Jerusalén. El profeta, el sacerdote Sadoc, lo tomó y lo ungió rey con el aceite del cuerno en 1 Reyes, capítulo 1, versículo 39. Después, ya que David estaba viejo, se pelearon con Adonías y Adonías quería el reino, ¿verdad? Y David Dios había escogido a Salomón y David mandó a que ungieran a este joven muchacho, 20 años, dicen muchos que tenía Salomón cuando asumió el trono. 20 años, imagínate, cuando asumió el trono ahí. En el capítulo
1 o capítulo 2 de Primera de Reyes, si usted está notando, en versículos del 1 al 9, nos dice ahí que David encargó a Salomón la responsabilidad del reino. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y esto fue algo que abrumó a Salomón. Es demasiado. Y en esto se le aparece Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué es interesante? A este joven Dios se le aparece y le hace la pregunta: pídeme lo que quieras. Si Dios le apareciera a usted y le dijera: pídeme lo que quiera, ¿qué le pediría a usted? ¿Ya? ¿Que saliera campeón Cartago? ¿O qué? ¿Qué le pediría? Pero vea lo que hace este muchacho, este joven. ¿Ya? Pudo haber pedido todo. Digo, pídeme lo que quieras. Pudo haber pedido riquezas, fama, popularidad. Pudo haber pedido que todos sus enemigos fueran destruidos. Pero viene y pide sabiduría. Señor, dame sabiduría. Porque este pueblo es difícil, es grande. Para poder llevarlo y sacarlo. Entrar y salir con el pueblo. Para poder guiar a este pueblo. Esta fue la primera vez que Dios se le apareció en Gabaón. Se le apareció 2 veces. Y esto agradó a Dios. Dios no solo le dio sabiduría, sino que además le dio todo lo demás. Le dio riquezas, honor, un corazón compasivo. Y además, también le dio a sus enemigos. Él no pidió larga vida, quiero vivir hasta los 100 o hasta los 200. Sino dijo, solamente dame sabiduría. Y en el capítulo 9 de Primera de Reyes es confirmado como rey cuando el templo es dedicado. Se le vuelve a aparecer otra vez Dios por segunda vez a Salomón. Y Dios lo confirmó en el trono. Si tú haces esto, el Señor le dice, vas a recibir toda bendición. Entonces, vea la vida de Salomón. Un gran comienzo. Un joven de 20 años tomando un reino. ¿Ya? Se extendió en una forma increíble, Dios lo bendijo, tuvo poder, riqueza, fama, sabiduría, todo. Todos sus enemigos estaban bajo sus pies. No hubo mayor cantidad de extensión en el reino como la que hubo en el tiempo de Salomón. O sea, todo bien. Todas las fronteras se extendieron. Era algo increíble, porque Dios estaba con él. Entonces, el primer punto aquí, en la vida de este hombre, es importante comenzar bien. Pero más importante es terminar bien. Y este es el ejemplo de este hombre. Salomón empezó bien, pero vamos a ver cómo termina. ¿Ya? Fíjate, dice que Salomón recibió la sabiduría que Dios le dio a él. Fue en la soberanía de Dios que le dio esta sabiduría. Entonces no era algo que era de sí, era algo que Dios le había dado a este hombre. No era algo que él merecía, sino era algo que Dios le había dado a él. Era la gracia de Dios. Pero ¿cómo tenía que usarla? No para beneficio propio, sino para beneficio de la gente. Para eso son los dones. Si Dios te da un don, no es para tu beneficio. Es para la edificación y el beneficio de la gente, del cuerpo de Cristo. Si tienes sabiduría, no nos sirve de nada que la uses afuera, tienes que usarla en el cuerpo. Porque para eso pone Dios gente así. Bueno, Dios le dio sabiduría a este hombre y él no era que, ok, voy a sacar de aquí. No, él tenía que depender de Dios. Depender de Dios, y no solamente una vez, ok, el Señor ya me la dio, entonces con eso basta, no, todo el tiempo. Por eso se convirtió en un gobernante rico y sabio, o sabio y rico. No hubo hombre más sabio y más rico, nos dice aquí. En Primera Reyes, capítulo 4, dice que la sabiduría de este hombre se extendió a tal punto que venían de todas partes para escucharlo a él. Entonces vea, este hombre comenzó muy bien. El problema es cómo terminó. En el capítulo
11 de Primera de Reyes. Si tiene un tiempo ahí, abra su Biblia ahí, capítulo 11 de Reyes. Versículo 1 y 2. Dice, pero el rey Salomón, o sea, todo lo que Dios le había dado, pero aquí el escritor de Reyes dice, pero el rey Salomón amó. Además, dice, de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Don, a las de Sidón, a las Eteas. O sea, tenía amor para todas, ¿verdad? Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, vea lo que el Señor les había dicho. No os llegaréis a ellas. Ahora, uno dice, bueno, ese era el Antiguo Testamento y ahorita exactamente lo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque va a producir esto. Va a producir esto, lo que produjo en la vida de este hombre. ¿Eres más sabio que Salomón? Entonces está jugando con fuego. Vea, y Salomón lo dice en Proverbios. No puedes abrazar fuego y no quemarte. No puedes, te vas a quemar. Entonces dice aquí, ni ellas se llegarán a vosotros, dijo el Señor, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Entonces fíjate cómo Salomón en la mitad de su vida, avanzado ya en su vida, fue y tomó esposas paganas. Y no solo eso, dice aquí que estas esposas paganas lo llevaron a este hombre a adorar a dioses paganos. Les hizo grutitas, les hizo templitos. Y él de vez en cuando iba allá. ¿Cuántas esposas llegó a tener? 700 esposas. ¡Wow! 300 concubinas para sexo. ¡Wow! ¿Ya? Entonces, a veces uno dice, no, a mí no me va a pasar. Pero hay que tener cuidado aquí. Porque estas mujeres apartaron su corazón de Dios y adoró a estos dioses paganos. Por eso Dios viene en Segunda de Reyes, luego en el capítulo 11, si sigue leyendo ahí, en el versículo 11, voy a arrancar el reino de ti y se lo voy a dar a otro. Se lo voy a dar a otro. Y además voy a traer todos estos adversarios en contra de ti para que este tiempo que te queda no tengas paz por desobedecer a Dios. Entonces, puede comenzar bien, pero vea cómo se va desviando. Y hay hombres de hoy día, en este tiempo, así, que han comenzado bien, pero con el tiempo se comienzan a desviar. Y aquí es donde él perdió el verdadero norte. Aquí es donde él comenzó a tratar de buscar el significado en la vida, en todo lo que se encuentra bajo el sol, porque el enfoque de él era la tierra. Ese era su enfoque. Y no Dios. ¿Y qué hizo? Acumuló riquezas, acumuló poder y acumuló placer. Tuvo todo lo que él quiso. Fue el más popular. Vamos ahí, viene Salomón. Y todos ahí corrían donde él. Era el hombre más admirado en ese tiempo. ¿A quién admira usted? Todos los que ustedes puedan admirar, o a las personas que ustedes puedan admirar, ya, empresarios, músicos, ya, actores, científicos, bueno, Salomón era todo eso y más. Ya. Era el Bill Gates de ese tiempo, el Einstein de ese tiempo, ya, el Thor de ese tiempo, todo. Él lo era todo. Entonces la gente, wow, lo veía. Pero lamentablemente, entre más rico, entre más poderoso, este hombre comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a alejarse de Dios. Pero imagínate, no sé si usted ha pensado, yo vivo con 3 mujeres, no es que tenga 3 mujeres, sino mi esposa y mis 2 hijas. ¿Ya? Pero entender aquí, el conectarse emocionalmente con una mujer, es complicado aquí. Porque siempre le dicen, usted nunca presta atención, no me escucha, no me entiende, multiplíquela por 700 esto. A eso agréguele 300 concubinas.
O sea, loco Salomón. Pero este fue Salomón. Empezó bien y vea cómo este hombre fue terminando. Y esto es la narrativa que nosotros vamos a leer de este hombre. Ahora, el libro de Eclesiastés, el título Eclesiastés, ¿ya? Viene de una palabra, es un título griego, ¿ya? De la Biblia de los 70. Y quiere decir, o se puede traducir como asamblear, como reunir gente, ¿ya? Como la idea de que alguien reúne personas, congrega personas para darles un discurso. Entonces, cuando está hablando de este predicador, está hablando de este hombre que reúne gente para enseñar, para dar un discurso, reunir. En la Vulgata Latina nosotros tomamos la palabra iglesia, reunión, de ahí Eclesiastés. Entonces, esto es lo que se refiere aquí, el predicador, aparece 7 veces aquí en el libro. ¿Cuál era el propósito de este predicador? ¿Cuál era el propósito de esta persona que se reúne o reúne gente como en una asamblea? El propósito era enseñar. Ese era el propósito. El capítulo 12, versículo 9 de Eclesiastés nos dice eso, que él reunió gente y lo que él hacía era enseñarles a ellos aquí. Enseñarles a ellos aquí. Entonces, Eclesiastés habla de eclesia. De ahí nosotros tomamos la palabra iglesia. Entonces, habla de esta reunión. Entonces, es un hombre que reúne gente. Y lo que está diciendo aquí es, todo lo que viene aquí es para todo tipo de gente. No solamente aplíquelo esto a los judíos, no, es para todos aquí. Entonces, este predicador habla tanto de un maestro, habla tanto de un predicador, habla acerca de alguien que es experto en debate, de este hombre. ¿Ya? Y es una referencia aquí, como un filósofo. O sea, antes que Platón, antes que todos ellos, Salomón. Él filosofó y dijo ser o no ser, mucho antes que ellos. ¿Será o no será? Esa es la cuestión aquí. Toma las opiniones, las analiza, llega a un punto, estudia, investiga y dice, esto es lo que realmente se debe hacer. Esto es lo que es más exacto. O sea, este es el hombre aquí que va a escribir o que escribe este libro. Por eso dice, es el predicador. Y este libro está ubicado aquí dentro de la categoría de poesía. Poesía hebrea. Acuérdense, la Biblia está compuesta ya en varias categorías, sobre todo el Antiguo Testamento. La ley, los primeros 5 libros, de Génesis a Deuteronomio. Después usted tiene la historia, del libro de Josué hasta Esther. Luego usted tiene poesía. Nosotros ya hemos estudiado los 3 primeros libros de poesía: Job, Salmos y Proverbios. ¿Ya? A esos hay que agregarle Eclesiastés, que vamos a empezar, y Cantares, el cantar de los cantares. Estos libros de poesía se dividen en libros de sabiduría, que son los primeros que estudiamos, y los himnos de cántico, como Salmo, por ejemplo. Acuérdense, el Salmo era el himnario de ellos. Y el cantar de los cantares era un cántico. ¿Ya? Es un cántico. Y vamos a ver que tiene bastante, connotación el libro de Cantares, escrito por Salomón siendo joven. Y este libro de Eclesiastés, escrito por Salomón siendo viejo. Hay una gran diferencia entre un primer amor y un amor perdido. Y esto es los libros que Salomón escribió. Entonces, poesía que tiene que ver con pensamientos de paralelismos. ¿Acuerdan ustedes que nosotros estudiamos eso cuando comenzamos a estudiar el libro de Salmos? Luego a eso agréguele ustedes los profetas mayores, ¿ya? Y luego está los profetas menores, los 12 profetas menores. Y ahí usted tiene todo el Antiguo
Testamento, y este está dentro de esta categoría de libros de poesía, ¿ya? De poesía. Ahora, la autoría del libro siempre se ha debatido por algunos. Uno de los que tuvo mucho problema con esto es el famoso Martín Lutero. No puede ser, este no puede ser un libro inspirado. No, obviamente no iba con su razonamiento aquí. La comunidad judía lo aceptó y está dentro del canon judío. ¿Ya? Entonces no había problema. ¿Y qué es lo importante aquí? Es poder identificar si era Salomón o no, y se ha debatido acerca de eso. Nosotros no vamos a entrar en esto, pero la pregunta aquí, fíjate, dice, cuando tú lees el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Cuántos hijos tuvo David que fueron reyes en Jerusalén? Solo uno. Salomón. Nadie más. Ahora, sí, usted va a encontrar argumentación y van a argumentar, etcétera, 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 pero nosotros vamos a quedar con eso. Y cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar, ¿ya? Si es que está Salomón arriba, dirían algunos, ¿ya? ¿Fue usted o no fue usted? No, nadie nos va a importar. Pero vamos a tomar las lecciones que están aquí. Este libro era usado en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Tomaban este libro y era leído durante este tiempo en la fiesta de los tabernáculos. Este libro está, como dije, en el canon hebreo desde el año 95, luego está en la Vulgata Latina también de Jerónimo, y así usted lo sigue rastreando hasta nuestros días aquí. Entonces la gente tiene siempre reparos en si fue o no fue. El asunto es que este libro es inspirado y por eso está aquí. Y lo que tenemos que sacar son las lecciones que nos da este libro aquí. ¿Cuándo se escribió? Fíjate qué interesante. Salomón reinó desde el 970 hasta el 930. Probablemente este libro se escribió en el 935. O sea, estamos hablando de un libro de 3000 años de antigüedad, que hoy día es relevante. Cuando usted lea el libro y cuando veamos y lo vamos viendo verso a verso, nos vamos a dar cuenta que este libro es relevante para hoy. Porque la mentalidad del mundo y de muchos cristianos es el libro de Eclesiastés hoy día. Yo creo que es algo muy importante. Este fue de fijo el último libro que escribió Salomón en su vida. Primero, Cantares. Cantares es el libro del primer amor. El amor de este hombre que corría por los campos y buscaba a su amor. Oh, ¿dónde está mi amado? Mi primer amor. Luego, usted tiene Proverbios, que nosotros ya terminamos de estudiar. Durante su edad intermedia, acuérdense, él escribió montones de proverbios. Y este último fue escrito, Eclesiastés, en sus últimos años. Mostrando bastante problemas en su vida. Pero lo importante es que al final termina diciendo el fin del discurso. Teme a Jehová. O sea, todo lo que yo logré, todo lo que él logró, no yo, él, ¿verdad? Todo lo que él tuvo al final dice es vanidad. Vanidad. Y no es alguien que es, no, es que este debe ser resentido social. No, él lo tuvo. Lo tuvo todo. Por más que los liberales digan que no es, Salomón para mí es este hombre que escribió. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? 5 propósitos tiene este libro. Primero, declarar y revelar el vacío de la vida vivida aparte de Dios. ¿Se siente vacío? Probablemente. Y a lo mejor vacío en el sentido de que usted está haciendo cosas y cosas y cosas, pero aún así hay vacío. Bueno, es porque está viviendo su vida aparte de Dios. Y vamos a ver eso a través de este libro aquí. Segundo, enseñar a la gente conocimiento. Enseñar a la gente conocimiento.
Tercero, vamos a mirar aquí que también tiene que ver con amonestar a su hijo. Probablemente Rehoboam, el hijo de Salomón. El hijo de Salomón. Cuarto, también habla de declarar todo el deber y la responsabilidad del hombre. Se reduce en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. A eso se refiere. Eclesiastés 12:13. A veces la gente busca mucho, pero dice teme. Acuérdense, estamos en el Antiguo Testamento. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Aquí. Y por último, vamos a mirar que aquí hay un recuerdo claro de que viene un día del juicio para los hombres. Y Salomón va a hablar acerca de eso. No te olvides de que un día vas a tener que dar cuenta a Dios de eso, de juicio. ¿Cuáles son las palabras y frases más importantes de este libro? Uno diría todo, no, pero hay algunas que resaltan aquí. La primera tiene que ver con vanidad. ¿Ya? Vanidad. Vanidad en hebreo es la misma palabra abel. ¿Ya? De ahí viene. Y significa algo que es como el vapor, como aliento, que enfatiza la nada o lo transitorio de la vida. Vanidad. 71 veces aparece esta palabra en el Antiguo Testamento. 38 aparece aquí en este libro. O sea, se repite. Si usted toma, cuando vamos a través del estudio, usted va marcando y va a darse cuenta de la cantidad de veces que aparece esta palabra aquí. ¿Ya? 38 veces. Y aparece en todos los capítulos, menos en el capítulo 10. De todos los capítulos, en el capítulo 10 no aparece esta palabra. ¿Cuál es la idea de esta palabra? ¿Qué está tratando de dar el autor? Está tratando de enseñar a través de esta palabra que él es una persona que no está contenta con lo que tiene. Está insatisfecho. Una persona que está perdiendo su tiempo. Una persona que está en frustración. De esto habla esta palabra. Alguien que está haciendo algo que es sin beneficio, algo que es inútil. Entonces, cada vez que veamos esta palabra, la vamos a ver dentro del contexto. Otra palabra que resalta aquí es la palabra provecho. Y vamos a ver que es interesante esta palabra también. Habla de ventaja, habla de beneficio. Y Salomón aquí la va a usar. Otra palabra que usa mucho es ver. O sea, él analizó el asunto, él vio 46 veces. Usa esta palabra aquí y habla de esta observación crítica para obtener conocimiento, para obtener sabiduría. 21 veces aparece en primera persona, él hablando como, hey, esto es lo que observé, esto es lo que miré. Y otra palabra que también aparece aquí bastante es trabajo. Trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? De esta palabra es que en algunas partes se puede traducir como miseria. Trabaja. Una energía gastada. ¿Ya? Y vamos a mirar eso aquí. La palabra Dios se menciona 41 veces, pero nunca aparece la palabra Jehová. Dios del pacto, el Dios de relación, el Dios de intimidad. Esa es la palabra Dios. ¿Ya? Dios. Frases que son claves aquí en este libro es, por ejemplo, debajo del sol. Debajo del sol. Aparece ahí 25 veces. La referencia a esta frase tiene que ver con una vida que se vive en la tierra sin Dios. Entonces, bajo el sol. Bajo el sol. También se usa la palabra o la frase bajo el cielo en menor cantidad. Pero la que más usa usted y la que usted más ve aquí es debajo del sol. Temor a Dios aparece solo 6 veces. Solo 6 veces.
Pero fíjense, lo que es interesante aquí es esta frase que también se repite aquí y tiene que ver con la idea de el hombre que está tratando de enfocarse en su corazón. ¿Y cuál es la frase? Dije yo en mi corazón. Dije yo en mi corazón aquí. Se repite varias veces. Y lamentablemente este enfoque de esta referencia aquí, en mi corazón, está hablando de un hombre que llega a ciertas conclusiones a través de su propia inteligencia, a través de su propio entendimiento. Entonces, está hablando de este corazón aquí, el corazón del hombre. Entonces, cuando usted lee Eclesiastés, lo que contiene son las reflexiones del corazón del hombre. Y engañoso es el corazón. Ahora, aquí, las palabras de Salomón, no necesariamente usted dice, son inspiradas. Sí, la Escritura está aquí y es inspirada. Pero no quiere decir, acuérdense, la Biblia sencillamente refleja lo que pasa. Es como, no quiere decir que esto es lo que el ideal de Dios. Por ejemplo, Lot, ya las hijas de Lot tuvieron sexo con su papá. Está ahí en Génesis 19. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se puede hacer? No, sencillamente está mostrando el corazón del hombre, su maldad. Entonces, cuando a veces vemos Eclesiastés, podemos ver eso, la necesidad que este hombre tenía. Y que a lo mejor nos podemos sentir identificados en algunas etapas de nuestra vida. En nuestro ser o no sé hasta dónde va a llegar. Hasta que llegue al final del discurso. Y el final del discurso es sencillamente teme a Dios. Siempre va ahí, aquí. Siempre va ahí. Entonces, versículos que son claves aquí, capítulo 1, versículos 2 y 3, que habla acerca de la vanidad de la vida bajo el sol, aparte de Dios. Aparte de Dios. El otro versículo que es clave es el capítulo 12, versículo 1, aquí. Y esto habla de el error de no vivir para Dios en su juventud, y eso va a traer una cosecha en tu vejez. Entonces, cuando hay cristianos que dicen, bueno, cuando sea más viejo, va a haber una consecuencia. Es ahora el tiempo aquí. Si no vives para Dios ahora en tu juventud, vas a cosechar en la vejez este error. Lo vas a cosechar. Ay, si yo lo hubiera hecho cuando era joven, cuando tenía fuerza. Es ahora el tiempo aquí. Una vida sin Dios nos muestra este libro. Capítulo 12, versículo 9. Aquí. Otra de las cosas que este libro nos dice, y vamos a mirar en el capítulo 12, versos 12, es la advertencia que Salomón nos da aquí de que nuestro dolor comience a forjar nuestra vida aparte de la palabra de Dios. Muchos cristianos forjan su vida en función del dolor y no en función de la palabra de Dios. No estamos diciendo que el dolor no es algo que lo rechazo, lo ato y lo tiro fuera, no. Pero eso no forja mi vida. Mi vida es forjada por la palabra de Dios. Y Él va moldeando mi carácter a través de ese tiempo que está usted cimentado en la palabra de Dios. El deber del hombre o mujer es obedecer los mandamientos y temer a Dios. Ese es el deber. Eso es lo que vamos a mirar aquí. Y no se olvide de que hay un juicio final de todo esto. Entonces, si usted pudiéramos dar un bosquejo sencillo de este libro, los primeros 11 versículos del capítulo 1 es el prólogo, como la introducción, que vamos a tratar de ver ahora. Y luego viene la introducción completa, versículos 12 al 18 del capítulo 1, y luego el cuerpo del libro. Todo el cuerpo del libro, del capítulo 2 hasta el capítulo 12, versículo 8, y luego viene un prólogo final. Capítulo 12, versículo 9 al final.
vanidad de la vida. La vanidad de la vida. ¿Cuál es el efecto? Fíjense, versículo 1. Vamos a leer versículo 1. Vamos a empezar aquí, versículo 1 y 2. Palabra del predicador. ¿Ya? Como dijimos aquí, alguien que junta personas, que se dirige a hablar a grupos de personas, a una congregación aquí. Eclesiastés, el predicador, el orador, ¿ya? El portavoz. Otros dirían el filósofo, ¿ya? El profesor. A esto aquí, palabras del predicador, hijo de David, del rey, en Jerusalén, aquí. Y aquí en adelante va a empezar a narrar la necedad de una vida vivida sin una perspectiva eterna, que es uno de los grandes problemas hoy día. Acuérdense, aquí el problema no es la existencia de Dios. El escritor no es un ateo, ¿ya? Él sabe que Dios existe. Él sabe que Dios está ahí. Aquí el problema del escritor es qué tan importante es Dios para él. Ese es el problema. Si tú le preguntas a usted, ¿usted cree en Dios? Entonces sí, creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿qué tan importante es ese Dios en el que usted cree para su vida? Esa es la pregunta. Y esta es la situación en la que este hombre está y va a desarrollarse aquí. Lo importante para nosotros. El creer en Dios y todo lo que esto implica tiene garantías eternas. Va mucho más allá de solamente, vivir en esta vida. Entonces fíjate, este hombre está buscando todas estas respuestas. ¿Cómo las busca? A través de su experiencia humana. Y esta experiencia humana, la búsqueda profunda de todas estas verdades y especialmente de Dios y todo lo que tenga que ver con eso, incluye un punto en donde lo va a llevar a la desesperación. A veces nosotros nos centramos demasiado y nos esforzamos y luchamos en nuestra mente con lo que no sabemos. Y desechamos lo que sabemos por lo que no sabemos. Y entramos en desesperación. Hay verdades que nosotros sabemos, a esas nos aferramos. Lo que no sabemos, bueno, va a llegar su momento en donde probablemente lo vamos a saber. Y si no es así, de fijo lo vamos a saber cuando estemos con el Señor. Ahí. Pero a veces la gente busca en la profundidad de su experiencia humana, en su capacidad intelectual de tratar de encontrar respuestas para esas cosas. Y deja de lado lo que sí sabe de Dios. ¿Qué es lo que sabemos con certeza de Dios? Una de las cosas que usted debe saber de Dios es, primero, Dios está en control. Eso es algo que usted nunca debe dudar. Segundo, que Dios nos ama. Que Él nos ama. Y que Él es bueno. Son las verdades que usted debe aferrarse a eso. Pero la gente trata a veces, como este hombre, de buscar respuestas para todo. Y vean lo interesante aquí, de todo este examen que él va a hacer, va a llegar a un vacío. Porque una vida que no se vive en perspectiva eterna es una vida vacía. Vacía. Va a chocar constantemente aquí. Entonces, la vida de fe en un Dios generoso. Pero también entendiendo lo severo que es la alternativa número 2. Un juicio, cuando usted no entiende la generosidad de Dios. ¿Y quién es Dios? Por eso dice el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad aquí. O sea, Salomón de una vez, ¡pum!, a lo que vino. No anda, te voy a decir, mira, pensaba que a lo mejor, no, inmediatamente aquí no hay sutileza, él no se da por las ramas, él sencillamente de golpe aquí dice esto. Esta es la realidad, triste realidad de una vida apartada de Dios. ¿Y qué es lo que dice él? Que una vida apartada de Dios no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Fíjate aquí,
Si es en su vejez que Salomón está escribiendo esto, él está mirando hacia atrás. Y está llegando aquí. Es el sentido de urgencia que él ve. O sea, yo ya lo viví, ya pasé por esto y me di cuenta de que perdí el tiempo. Me desesperé, entré y hice cosas que no debía haber hecho por lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba ese debate entre lo que importa y lo que no importa. Y hoy día hay mucha gente que está lidiando por cosas que no importan. Pero fíjate la realidad que nos muestra aquí Salomón. O sea, Salomón dice, una vida que usted viva en este mundo sin Dios no tiene sentido. Eso es lo que dice. Y a veces nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque dice que es vanidad, de vanidad todo es vanidad. Fíjate la repetición aquí. En otras palabras, Salomón le dice, toda esta vida que usted pueda vivir es vanidad, es un soplo de viento, es solamente vapor, es un simple aliento. Nada de lo que pueda usted tomar con sus manos va a poder tenerlo y guardarlo. Es como trate de tomar una nube o el vapor. De eso trata este libro. Usted cree que tiene algo, pero en realidad es lo que usted tiene cuando quiera hacerlo firmemente entre los dedos. Vanidad de vanidad. Algo vacío, algo frágil, algo que no da fruto en esta vida. No produce efecto en la vida de las personas. Es un engaño. Es lo que es. Entonces, cuando usted ve cómo el mundo en su publicidad nos está tratando de enfocar nuestra vida, todo ese enfoque es en el aquí y en el ahora. Te lo mereces. Si usas este perfume, tu vida va a cambiar. ¿Ya? Y los solteros se la creen. Y lo compran. Vanidad. Lo que realmente tiene sentido no es lo que usted haga para usted, sino lo que usted hace para Cristo. Porque al final de cuentas es eso lo que va a permanecer. No lo que yo haga para que mi nombre sea conocido. Yo soy el pastor más grande que hay. Sí, mido 5 metros. Sí, claro, entonces sí, tiene sentido. Pero si yo hago cosas para tratar de parecer de 5 metros, para que la gente se fije en mí y hablen de mí y hablen de esta iglesia, es vanidad. Es vanidad. Todo debe ser hecho para Él. Todo lo que usted haga, sea que coma o beba, sea de hecho o de palabra, debe hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Todo. Entonces dice, si usted vive así tratando de buscar ese significado a la vida aparte de Dios, entonces va a terminar sin aire. Va a terminar cansado. Quiero tener éxito. ¿Cuál es la palabra de moda? Éxito. Él es exitoso. Hay otra palabra de moda que es relevante. ¿Ya? Al final, el ser exitoso y el ser relevante te va a llevar a estar sin aliento. Se va a tomar ahí. A tratar de ser. Y te vas a desgastar en eso. Y al final de cuentas, sencillamente, no te va a hacer feliz. ¿Crees que ya lo tienes? Logré, por ejemplo, a veces que te montas un negocio o montas esto y dices, ya lo tengo, ya. Y cuando te das cuenta, te sientes vacío otra vez. Otra vez. Y comienzas otra vez y vas y terminas y es como cuando uno llega al final de la carrera sin aliento. Y esa es la vida que viven. Yo no sé si a usted le pasa o le ha pasado a veces levantarse para trabajar todos los días, se vuelve una rutina. Y no sé si llega el fin de semana y se pregunta, bueno, ¿realmente qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida en este mundo? Para un cristiano.
para un cristiano. Y a veces muchos llegan, en realidad mi vida no tiene sentido. Voy a buscar el eslabón perdido, dicen. El eslabón de mi vida. Cuando lo descubres, o crees que lo descubres, te das cuenta, no, esto ya no me interesa. Voy a buscar otra cosa. Y así es la vida. Y así hay las personas, nunca terminan nada a veces. Están así, insatisfechos constantemente aquí. El síndrome del algodón de azúcar. ¿A quién le gusta el algodón de azúcar? ¿Cuál es la consistencia del algodón de azúcar? Abulta, ¿verdad? Pero usted lo toma o se lo echa a la boca y ¿qué pasa en la boca? Se deshace, se evapora. Bueno, así es esta vida. Una vida sin Dios, la Biblia dice que es una vida frustrante. Eso es lo que la gente hoy día no entiende. Entonces fíjate, Salomón dice que esta vida está diseñada para vivirla para Dios y con Dios. Y esta es la primera advertencia a aquellos hombres y mujeres que están viviendo en apatía, en ese letargo espiritual. Le dice, hey, reaccionen. Si usted no es creyente y no tiene una relación con Dios y está tratando de buscar un significado para su vida aparte de Dios creador y de nuestro Señor Jesucristo, siempre va a terminar sin sentido su vida. Sin sentido. Y los cristianos pensamos que a veces algo aparte de nuestra relación con Dios, ya sea posesión, lo material, las carreras, los títulos y todo eso va a producir satisfacción duradera en nuestra vida. Estamos equivocados. No lo va a producir. No importa los títulos, no importa los logros, no importa lo que usted pueda lograr. Si usted hoy día puede tener todo, el día de mañana el médico le dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer y te vas a morir en 3 semanas. Y ahí quedó todo. Se acabó todo por lo que luchaste. Por eso dice el versículo 3, ¿qué provecho? Y este es un término comercial. Hermanos, la vida sin Dios nunca paga dividendos. Nunca. Obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol. Enfoque, este mundo. Este es el enfoque y el afán de este mundo. Fíjate, dice aquí que se afana debajo del sol, ¿haciendo qué? Trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Hay 2 buenas palabras de la gente. Siempre estoy trabajando. Siempre trabajando, trabajando, trabajando. La vida es ocupada y la gente pasa en esto. Para todo, para allá y para allá. Pero Salomón hace esta pregunta, bueno, ¿qué tienes que mostrar al final de ese día de trabajo? ¿Qué te deja? ¿Qué le dejas a otros? Esa es la pregunta. ¿Valió la pena? Vea lo que dijo Jesús en Marcos 8, 36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, Jesús lo expresa este mismo pensamiento del versículo 3 aquí en Marcos. ¿Qué saca el hombre con trabajar y trabajar y trabajar si pierde su alma? ¿Valió la pena? ¿Qué provecho puede tener? Y aquí es donde está el punto. Trabajamos toda nuestra vida y ¿qué tenemos que mostrar? Por eso dice todo lo que el hombre hace bajo el sol. Entonces, si nuestro punto de vista de la vida no va más allá que debajo del sol, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. No importa lo que hagas. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, si solamente estamos enfocados en este mundo, no importa lo que logres, al final siempre va a ser miseria. Siempre va a ser miseria. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y hay cristianos hoy día que están desaprovechando su familia, la iglesia, sus esposas, sus hijos,
¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Trabajan, trabajan, trabajan. ¿Cómo me gustaría servir al Señor más? Muchas veces, pero pastor, trabajo mucho. Entonces Salomón diría, ¿y para qué? ¿Para qué? Cuando lo que realmente cuenta es lo eterno. Lo que haces para Dios. Cuando vives para Dios. Cuando vives para Dios vas a tener contentamiento. Cuando vives para Dios vas a poder enseñar el contentamiento a tu familia. Cuando vives para Dios no vas a tener que agradar con cosas a tu familia. No digo que no les compres cosas. Pero si crees que eso es la razón del por qué Dios te puso como líder y cabeza de hogar, estás equivocado. Dios te puso como un sacerdote en ese hogar para guiar a tu familia a Dios. No para llenarla de cosas. Sí, yo proveo, sí. Pero el problema es que ¿qué provees? Si no das tiempo, ¿de qué sirve? El presente. Presencia, presente. Y lo mismo en la iglesia, lo mismo en el ministerio. Entonces, Salomón nos dice todo lo que usted va a hacer. Si su punto de vista no va más allá que debajo del sol, todos nuestros esfuerzos tendrán un trasfondo de miseria. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque eterno. Y si trabaja, gloria a Dios, no estoy diciendo, ay, voy a renunciar al trabajo. Vamos a dejar hasta ahí. Voy a renunciar al trabajo. No. Pero a veces nosotros trabajamos no por necesidad. Ay, que tengo que trabajar 50 horas extra. ¿Por qué? Es que quiero cambiar un carro, quiero cambiar la pantalla, quiero cambiar el living de la casa, ¿ya? Quiero cambiar el teléfono, quiero cambiar esto. ¿Ya? ¿Y después qué hago? Esto me lo gané yo. No es así. Entonces, el problema es cuando el trabajo es nuestra primera prioridad y no Dios. ¿Qué dice? Busca el reino de Dios y su justicia. No se afane por lo que no puede usted controlar. Puede hacer crecer su estatura, no puede. Nos gustaría que nos creciera más pelo, por más que yo pienso todas las mañanas, más pelo, más pelo. Aquí, vea, cada día las entradas van y van y van. ¿Ya? Sin misericordia. ¿Ya? ¿Y qué me voy a afanar? Voy a empezar a trabajar para hacerme ¿cómo le da? No un bisoñez, sino hacerme una cirugía. ¿Ya? Sí, porque imagínense andar aquí con un animal aquí en la cabeza, no tiene. Una cirugía, no tiene sentido. Y se afanan, y se afanan, y se afanan. Y el mundo está enfocado en eso. Entonces, ¿qué es importante para usted? Por eso Jesús dijo, tu primer amor. Todo lo demás que haga yo sin ese primer amor es vanidad. Es vanidad. O sea, algo que al final de cuentas vas a llegar al final de tu día y al final de tu vida y de mi vida, y en lo cual, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas a presentar? Entonces, este libro se viene interesante. Así que comiencen ahí a leer. Y la próxima semana vamos a seguir en el capítulo 1 de Eclesiastés. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Agradecemos, Señor, lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que podamos, Señor, orar y pedir que nos examines, que muestres nuestro corazón, qué hay en nosotros, Señor, qué hay en nuestra vida. ¿Cuál es el enfoque en el que estamos, Señor, ahora? Si realmente es un enfoque eterno o sencillamente un enfoque, Señor, bajo el sol. Que realmente, Señor, estemos buscando tu reino.
no nuestro reino, no construyendo nuestro imperio, sino buscando tu reino y haciendo tu voluntad. Estando, Señor, comprometidos en tus negocios. Y que lo demás, Señor, sea nuestro trabajo, sea lo que sea, Señor, sencillamente sea las cosas que nos tocan hacer, pero que la prioridad, el fuego que nos consume en nuestro interior es hacer tu voluntad, es vivir para ti y hacer lo que tú nos has llamado a hacer, a compartir nuestra fe a otros, a ser útiles, Señor, para tu obra. Que podamos, Señor, meditar en esto en esta noche, Señor, y examinar nuestro corazón. Guárdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Continúa tú, Señor, trabajando en nuestras vidas y danos, Señor, ese amor por tu palabra. Un amor, Señor, en nuestra vida por conocer tu palabra, Señor, por estudiar, por leer, por vivirla, por amarla, por enseñarla a otros, por proclamar tu verdad a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, que ese sea un fuego en nuestra vida siempre y que tú seas siempre nuestra prioridad en nosotros, Señor. Gracias. Si hay enfermos, Señor, oramos por sanidad para los enfermos. Aquí, Señor, o aquellos que nos ven por internet, que tú, Señor, los puedas tocar con tu mano sanadora, Señor. Fortalecer, consolar, proveer trabajo. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.